El tema de hoy he titulado "Tu vida es un enredo, clama a Dios", ¿no? Es con una interrogación. Tu vida es un enredo, clama a Dios. Porque ya hemos tomado demasiados miércoles para hablar sobre el trato que tuvo Jacob. No olvidemos que fueron 21 años que estuvo fuera de la casa de su padre. Recuerda que Jacob salió huyendo porque su hermano lo iba a matar por todas las mentiras y las tranzas que hizo. Y entonces él estuvo 21 años fuera de la casa de su padre, y por esos 21 años la vida de Jacob no fue buena, ¿verdad? Él estuvo en casa de Labán, el que acabó siendo, era su tío, su suegro tío, pero al final él fue tratado como un esclavo, literalmente, en las peores condiciones laborales. Vimos algunos capítulos, algunos momentos donde él tuvo grandes conflictos familiares, ¿no? La familia que él formó fue un relajo, de verdad un gran problema, ¿no? Las hermanas Raquel y Lea se peleaban, ¿no? Se enojaban los hijos por los hijos que tenían. Y bueno, Jacob hizo de una familia un verdadero conflicto, chorro de hijos. Y lo peor es que no tenía nada tampoco. Había trabajado por 14 años y no tenía nada propio. Así como llegó a esta región de Padán Aram, ¿verdad? Ahí mismo, después de 14 años, no tiene nada. Entonces, todo esto es un conflicto para Jacob. Pero capítulo 31, y vamos a ver un poco acerca de cómo es una luz que Dios va dando. Y no olvidemos que el tiempo, los años, Dios los va a usar para trabajar en nuestras vidas. Y yo he puesto un pensamiento que dice así: el tiempo se puede convertir en tu mejor aliado o en tu peor enemigo. Porque el tiempo que vivimos, la vida que vivimos, si nosotros no lo aprovechamos, como dice el apóstol Pablo, si no aprovechamos bien el tiempo, entonces se puede convertir en nuestro peor enemigo. Por ejemplo, para todo lo que hacemos en la vida se requiere tiempo. Sin embargo, a veces el tiempo pasa y no aprendimos la lección, ¿no? Por ejemplo, se requiere tiempo para que un negocio y una empresa pueda despegar, ¿no? Pueda ser solvente, ¿no? Y a veces también se requiere tiempo para que nuestra vida, para que podamos nosotros avanzar en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en la formación de nuestros hijos, hablando de la familia, se requiere tiempo. Y si tú aprovechaste bien el tiempo en formar, educar, guiar a tus hijos en el camino del Señor, o formarlos de manera con valores morales correctos, qué padre cuando llega el momento donde ellos terminan una carrera, o donde a lo mejor ellos se van a casar, o donde a lo mejor ellos entran a trabajar, y tú ves que todo ese tiempo que pasó, ¿verdad? Al final hay una recompensa. Qué padre cuando hay matrimonios que a lo largo de los años ha pasado el tiempo y son matrimonios que han madurado y son matrimonios felices, son matrimonios plenos, ¿no? Cuando tú oyes matrimonios que tienen 30 años de casados, 40 años de matrimonio y están estables. Eso requirió tiempo, y el tiempo trajo esa madurez dentro de la relación matrimonial. Como te decía, en el caso de muchos, recordamos a lo mejor cuando terminaste una carrera profesional o cuando cumpliste una meta, un sueño, esperaste el tiempo, ¿verdad? Te costó trabajo, pero al final lo concluiste. Entonces, el tiempo puede ser el mejor aliado para nuestras vidas o puede ser el peor enemigo. Porque qué triste, por ejemplo, el otro lado, donde a veces ha pasado el tiempo y no hemos hecho nada. Donde me ha tocado ver matrimonios que después de 30 años se quieren divorciar, ¿no? Y tú dices, después de 30 años, sí, ya no lo aguanto, ¿no? Después de varios años no has concretado nada en tu vida, te alejas de Dios. O sea, el tiempo puede convertirse entonces en lo mejor para ti o puede ser algo que te va a destruir. Ahora, no importa qué tan complicado estés, no importa cómo estés caminando,
Y encontramos cómo Jacob se enredó en muchos aspectos de su vida. Estaba muy enredado. De hecho, capítulos atrás veíamos cómo su familia, su contexto estaba muy complicado. El suegro que tiene, el trabajo que tiene, las cosas que está viviendo. Jacob parece que no tiene salida, parece que todo está cada vez peor. Sin embargo, nosotros vemos que Jacob, y el capítulo 31, si tú lo lees a detalle, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero si tú lo lees a detalle, vas a encontrar a un Jacob que está o que ha cambiado. Es un Jacob diferente a ese jovencito que llegó 21 años atrás. Ese jovencito mentiroso, tranza, abusivo, aprovechado, temeroso. Han pasado 21 años y parece, escucha bien esto, que por esos 14 primeros años, parece que Jacob, en lugar de que aprendiera la lección, todo lo enredó peor, todo le fue peor. Pero los últimos 6 años que está con Jacob, parece que esos últimos 6 años le hicieron ir cambiando de parecer. Parece que Jacob en esos últimos 6 años lo que hace que cambie Jacob es que él clamó a Dios, es que él buscó a Dios. Y de hecho ese podría ser el otro título, ¿verdad?, que nosotros podríamos tomar a esta enseñanza, ¿no? No importa qué tan complicado estés, clama a Dios y Él te va a responder. Porque cada acción de Dios en la tierra, escúchame bien esto, es porque hay un hombre o una mujer clamando a Él. Cada acción que hay en la tierra es porque hay un hombre o una mujer que está clamando a Dios. Y a veces parece que no sucede nada. A veces parece que no hay un cambio. Sin embargo, Dios escucha nuestro clamor. Dios oye lo que tú le pides. No creas que Dios no lo oye. Y me viene a la mente en la historia más adelante, ¿verdad?, años después, cuando Israel estaba viviendo en esclavitud en Egipto. Y Éxodo capítulo 2 versículo 23 dice que cuando los hijos de Israel estaban en una dura servidumbre, dice que ellos gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Sabes? Dios oye tu clamor. Dios oye cuando tú te sientes enredado, cuando tú te sientes que ya la regaste, cuando tú te sientes que las cosas no están bien, cuando todo está mal. Y yo creo que llegó un punto donde ahí Jacob tocó fondo. Han pasado 14 años y se da cuenta que tiene un suegro, un hombre que lo ha tratado muy mal y no ve salida. Entonces yo pienso que él tocó fondo y empieza a clamar a Dios. Y empieza a pedir a Dios y a recordar a Dios lo que a lo mejor él de joven, de niño, oyó de su padre Isaac. Lo que Dios mismo le dijo cuando él venía camino, escapando de la casa de su padre hacia la casa de Labán. Cuando Dios se le apareció y le dijo: yo estaré contigo y yo te bendeciré y yo te prosperaré. Yo creo que Jacob llegó a un punto donde tocó ese fondo. Y entonces empezó a clamar a Dios. Y entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en nuestra vida, cuando realmente ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, tú vas a ver que las cosas van a cambiar para bien. Y es el capítulo 31, vemos y encontramos un Jacob diferente. Vamos a leer algunos versículos, pero yo te invito que incluso después en tu casa, con mucho detenimiento, tú leas este capítulo. No es el mismo Jacob. Por lo menos encuentro 7 veces donde Jacob en el capítulo 31 pone a Dios en su plática. Y eso es mucho. Porque antes del capítulo 31, Jacob no tiene un encuentro, no habla de Dios. Todos los problemas que pasó con su familia, con Raquel, con Lea, con los hijos, con el suegro, todo lo que vivió, en ningún lado ves a un Jacob hablando o poniendo a Dios en medio en su vida. Pero en el capítulo 31, algo pasó.
que ahora Jacob está hablando de Dios. Ahora, recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si Jacob está hablando de Dios, quiere decir que su corazón estaba lleno de Él. Ahora su manera de ver las cosas son diferentes. Ahora él ha oído la voz de Dios. Entonces, Jacob está en un punto complicado, porque las cosas están difíciles, ¿no? En donde dice, simplemente leyendo el primer versículo, oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. O sea, todo estaba feo. Ya estaba en un ambiente complicado, y entonces Jacob tiene que tomar una decisión. Han pasado 21 años, como te dije, y para recordar, 7 años trabajó por una hija, por Raquel, que al final le dieron a Lea. Otros 7 años trabajó por Raquel, pasaron 14 años, y la última vez que tuvimos nuestra enseñanza fue cuando él hace un trato con Labán para obtener algo de lo que él trabajaba. Eran lo de las ovejas y las cabras moteadas. Todas las que fueran moteadas eran para él, que Labán también lo hace tranza, se aprovecha, pero Dios está con él. Y todavía pasaron 6 años más. Y cuando entonces Jacob ve que las situaciones familiares con su suegro ya son muy complicadas, entonces él va a tomar una decisión. Y esa decisión es huir de la casa de Labán. Huir de la casa de Labán. Y a veces cuando nosotros tenemos problemas, cuando nos llega, como dice el dicho, el agua al cuello, cuando a lo mejor en tu trabajo tienes dificultades, o en tu familia tienes problemas, o en tu economía tienes problemas, cuando algún tipo de situación te está llegando el agua al cuello, a veces nosotros solamente reaccionamos, es decir, actuamos de manera deliberada y tomamos decisiones que no son la voluntad de Dios. Y entonces yo quiero que aprendamos hoy cómo no solamente Jacob clamó a Dios, sino que Jacob entendió también la manera o la voluntad de Dios, cómo tenía que moverse. Porque en toda decisión en nuestra vida, aunque sea problemática, aunque sea complicada, nosotros debemos de buscar siempre la presencia de Dios. Y quiero darte brevemente 4 puntos importantes para tomar las mejores decisiones, aun cuando a veces nosotros tengamos problemas, dificultades, y estar convencidos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque mira, cuando estás en un enredo, te puedes enredar más. Cuando a veces en la familia estamos en un problema, si no hacemos las cosas a la manera de Dios, nos podemos enredar más. Entonces tenemos que ser muy sabios para entender la voluntad de nuestro Dios. Y por eso la Biblia nos deja principios. Y yo estaba leyendo el capítulo 31 y estaba mirando cómo estos principios están ahí en lo que Jacob hizo. Entonces el primer punto, y que a lo mejor ya lo hemos mencionado en otros momentos, pero es lo que Jacob hizo, es buscar a Dios. Es decir, preguntarle a Dios y buscar a Dios y saber si es Dios quien me está dirigiendo en la decisión que yo voy a tomar. Yo debo de entender que Dios tiene un propósito en mi vida. Entonces Jacob va a tomar la iniciativa de regresar a casa, porque él ya está cansado de la situación en la casa de Labán, pero él está convencido porque sabe que es Dios quien está con él. Mira lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice: y también Jehová dijo a Jacob. Y eso ahí me hace pensar mucho.
¿Quién le dijo a Jacob? Fue Dios. ¿Qué le dijo? Vuélvete a la tierra de tus padres y tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces Jacob está convencido de salir huyendo, pero no es solamente porque él lo quiere, porque yo creo que él lo quería desde hace muchos años atrás. Pero no es lo mismo que tú quieras algo, que es el momento donde Dios te dice, es el momento para actuar. Versículo número 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Te das cuenta cómo es Dios quien le está hablando de manera puntual a Jacob que se tiene que regresar? Jacob no se regresó solamente porque tiene problemas, que tiene problemas. Y ese es entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque yo puedo decidir en cualquier momento, y Dios me ha dado libre albedrío. Y yo puedo decir, ya, si hoy quiero lo hago. Pero no solamente es hacer las cosas, sino es saber que es la voluntad de Dios, que es Dios el que me está dirigiendo. Y a veces nosotros hemos manoseado, yo lo he enseñado mucho, hemos manoseado mucho esta frase de Dios me dijo, ¿no? ¿Has escuchado esa frase en el pueblo cristiano? Como es algo que deberíamos de tener temor para decirlo. Deberíamos nosotros usar esta palabra con mucho temor y temblor. Porque si de verdad Dios me dijo, entonces yo tengo la autoridad, y no digo que no lo puedas decir o estar convencido, pero a menos que tengas una profunda comunión con Dios, te metas con Dios, clames a Dios, busques a Dios, entonces podrías decir, sí, yo sé que Dios me dijo. De verdad, hermano. A veces somos muy ligeros en esa frase y tomamos la decisión. Y a mí me ha tocado como pastor gente que llega y me dice, pastor, Dios me dijo y esto. Y yo le digo, bueno, pues si ya pero es como esa frase acomodada para que el pastor o el líder o la persona no te diga nada. Pues si Dios te dijo, ¿qué te digo? Pero mira, más del 90% de cristianos que usan esta frase y se mueven, resulta que Dios no dijo. Es la verdad. Dios me dijo, y resulta que, o sea, así como que Dios dice, pues yo no te he dicho nada, ¿no? Búscame, clama a mí. Dios habla, claro que Dios habla, y yo creo que Dios nos habla por medio de su palabra, y yo creo que Dios puede hablar al corazón, pero no es la única, no es el único peso que debe de tener en tu vida una decisión. ¿Me explico? Porque ahorita vamos a ver cómo Jacob, lo más importante es que a Jacob, que Dios le dijo, o sea, Dios le dijo, vuélvete a tu tierra. O sea, Jacob pudo haberlo hecho antes. Él ya estaba cansado, él ya estaba desesperado, pero él no lo hace sino hasta cuando Dios le dice. Y a veces ese es un trato de Dios a nuestras vidas. Pastor, es que ya no aguanto el trabajo, es que esta situación familiar, es que este problema. Y la pregunta es, ¿y no será que eso es un trato de Dios para tu vida? O dices, Dios me dijo y ahí nos vemos. Yo he hablado con hermanos, yo he hablado con hombres que me han dicho, pastor, la verdad, me salí del trabajo, renuncié al trabajo y la regué porque fue emocional. Porque me enojé con el jefe, porque no me gustó, y la verdad la regué. ¿Por qué actuamos así? Y metemos a Dios en medio, cuando no es Dios el que nos está dirigiendo ante una circunstancia, porque tú no sabes lo que viene por delante. Entonces, lo primero es, y no olvidemos, este es el punto, ¿verdad? Yo debo de verdad buscar a Dios. Ahora Jacob, yo veo que él ha buscado a Dios, porque si Dios le habla, y como vamos a ver más adelante, él está convencido de que es el momento, el tiempo y la voluntad de Dios. Es porque él había ya pasado tiempo con Dios.
Jacob ya había aprendido la lección. Jacob ahora va a regresar a casa de su padre en una actitud diferente. Pero no fue sino que hasta después de 21 años. Tal vez antes todavía hubiera sido demasiado precipitado. Y por eso es importante preguntarle a Dios. Segundo punto, para que tú tomes una decisión correcta, tú tienes que ver tus circunstancias que te están llevando a decidir de esa manera. No es lo más importante las circunstancias, porque esa es otra manera en cómo nos movemos. Si las circunstancias no están bien, entonces me muevo o decido. Pero las circunstancias sí son importantes. Entonces, cuando Dios está guiando tu camino, aún las circunstancias van a favorecerte. Y ya lo leíamos en el versículo 1 y en el versículo 2. ¿Cuáles eran las circunstancias? Los hijos de Labán ya tenían una muy mala actitud con Jacob, porque estaban acusándolo de ladrón. Él se ha robado todo lo que era de mi padre. Eso era una mentira, pero era una actitud ya de acusar a Jacob de ladrón, y decían, él es rico porque se lo robó de mi papá. Versículo 2 también, Labán ya había cambiado su actitud hacia Jacob. Ya no era el siervo o el yerno consentido, ¿no? Sino ya no lo quería. Y en el versículo 7 dice Jacob, cuando está hablando con sus esposas, con Raquel y Lea: y vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. O sea, las circunstancias que Jacob está viviendo son muy complicadas. Es imposible ya vivir bajo el techo de Jacob, porque de verdad este hombre era el papá de los tranzas y de los que se aprovechaban. Entonces, en esa situación, Jacob se da cuenta cómo lo están tratando, y sabes, Dios usa esta mala onda de los hijos de Labán, de la mala onda de Labán mismo, para empujar a Jacob. O sea, Jacob dice: ya me tengo que salir, ¿no? Porque ya de plano ya no se puede. Y a veces Dios usa las circunstancias también para empujarnos, ¿no? Porque a lo mejor nosotros vemos una situación, como te digo, no es lo más importante, pero sí es importante las circunstancias, que pueden ser circunstancias desfavorables, como el caso de Jacob, o pueden ser circunstancias favorables también, que pueden ayudar a favorecer tu decisión que tú estás tomando. Entonces, punto número 1, Jacob pone a Dios en primer lugar, busca a Dios. Punto número 2, las circunstancias, ya el ambiente está muy feo. Jacob entonces dice: me tengo que ir, pero él no se va todavía. Aquí viene mi punto número 3. Jacob pide consejo o consenso, y así le puse. Y repite conmigo: consejo o consenso. Y esto lo añado a lo que muchas veces yo mismo he enseñado. Porque ve lo que dice el versículo. Porque bueno, uno de los mayores problemas al tomar decisiones es hacerlo solo. Eso es lo peor. Varones, mujeres, lo peor que podemos hacer en la vida es tomar decisiones solos. Nos sentimos muy efectivos, muy chuchas, ¿verdad? Y yo la sé, yo la voy a hacer. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Ándale pues. No es así la vida. Y la vida está llena de ejemplos donde es importante aprender a escuchar el consejo, y añado el consenso. Y te voy a decir en dónde Jacob vio el consenso. Versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea, sus esposas, al campo donde estaban sus ovejas,
Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre, y ahí es donde ves a Jacob que ya mete a Dios todo el tiempo, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Versículo 14, bueno, y ahí les empieza a explicar todo lo que él ha vivido, ha pasado, ustedes lo saben. Y el versículo 14 dice: y respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y cuando yo leo esto, yo digo: ¿what? Raquel y Lea están de acuerdo por primera vez, porque todo el tiempo estaban peleando, porque todo el tiempo estaban discutiendo, eran enemigas acérrimas. Pero llega Jacob, y entonces aquí es donde él hace un consenso. O sea, les va a platicar su situación a la familia, a las esposas, y les va a decir: saben que esto es imposible, entonces yo quiero ya irme, porque Dios ha estado conmigo, porque Dios me ha guardado, y yo quiero ya, pero me quiero ir con toda la familia, con toda la banda, ¿no? Y estas mujeres, sus esposas, le dicen: sí, haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Wow, esto es tremendo. Porque para tomar decisiones, aprende a escuchar consejo o consenso. En el caso de los esposos, aprendamos a escuchar a nuestra esposa. Ella tiene mucho que decir. No creas que solo tú te la sabes, y a veces ella te puede decir: ¿sabes qué? No. O ¿sabes qué? Mejor siento esto. En el caso de los hijos, escuchen a sus padres. Y varones, escucha a tu esposa, escucha el consejo de alguna autoridad espiritual que reconozcas en tu vida. Y esto es importante, porque Dios va a estar detrás de todo esto. Cuando Dios está actuando, cuando es la voluntad de Dios, cuando las circunstancias se van dando, entonces las autoridades, la gente a quien tú vas a ir a pedir un consejo o un consenso, van a estar a favor. Ahora, no creas que Raquel, vamos a recordar, Raquel y Lea no tenían temor de Dios. No tenían temor de Dios. Porque vamos a ver más adelante que incluso Raquel, ¿verdad?, se robó los ídolos de la casa de su padre Labán. O sea, Raquel era una mujer que adoraba ídolos, con un corazón lejos de Dios. Acuérdate que Raquel se convirtió en la mujer bonita por fuera, pero fea por dentro. Esa era Raquel, hermosa por fuera, pero muy fea por dentro. La que le grita a Jacob: dame hijos o me mato, ¿no? O me muero. La que le echa bronca a su hermana por los hijos. Se pelean a Jacob. Esa era Raquel. Y aparte era una mujer que es idólatra. Pero cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, entonces las autoridades que tú tienes en tu vida se van a alinear, porque cuando es la voluntad de Dios, Dios va a actuar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y brevemente, yo no sé si ya lo he platicado, pero yo me acuerdo cuando nos casamos, mi esposa y yo, mi suegro no era cristiano. Y no solamente no era cristiano, sino era como un Labán, ¿no? Era un mala onda. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que mi esposa, los novios que había tenido mi suegro, su papá, los había golpeado, porque la amenaza que tenía mi esposa era que no tuviera novio. O sea, una tontería, pero se la cumplió. O sea, todos los novios que ella llegó o que su papá descubrió, su papá los golpeó, correteó a los novios, y era mala onda. Y cuando nos vamos a casar, yo bien contento le digo: ¿sabes qué?
yo quiero que tu papá venga y yo quiero que tu papá esté en la pedida porque yo quiero que él sea honrado, él es tu padre. Y ella me dijo, si tú haces eso, mi papá te va a golpear. Si tú haces eso, mi papá te va a... No, tú no conoces a mi papá. Y yo no lo conocía. Pero yo dije, y esta era mi ecuación, si es la voluntad de Dios, porque para mí era muy importante estar en la voluntad de Dios. Entonces, las circunstancias, yo había orado, Dios había hablado, yo quería casarme con Sandra, mis papás están de acuerdo, nuestros pastores están de acuerdo, y yo decía, sus papás están de acuerdo, su mamá está de acuerdo, su papá no es ni cristiano. Pero yo dije, si es la voluntad de Dios, aún su papá va a estar de acuerdo. Y yo le dije, invítalo. Yo lo voy a invitar, me dice, pero si te golpea, yo no respondo. Y yo dije, pues sí. ¿Sabes qué? Él llegó a la pedida. Y de verdad, él era mala persona. Pero él llegó amablemente, estuvo ahí y aceptó. Bueno, cuando fue la pedida y yo dije quiero casar con su hija y le di el anillo, todo bonito, él aceptó todo. Él estuvo en nuestra boda, él bendijo nuestro matrimonio, él no era cristiano, él ya se había ido de casa, estaba con otra mujer, les dio una vida muy mala a la familia. Pero sabes que cuando tú estás en la voluntad de Dios, no importa que tus autoridades no sean cristianas. Y yo aquí veo algo. Raquel pudo haber sido, porque Raquel era la de mal carácter, Raquel era la peleonera, Raquel era la Contreras, Raquel era la que buscaba cualquier cosa para pelear con Jacob. Pudo haber dicho no. Pero ¿sabes qué? En el consenso que Jacob hace, entonces ella dice, está bien, vámonos, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces, ¿sabes? Nosotros debemos de entender que esto es muy importante. Entonces, para tomar decisiones, ¿no? Es buscar a Dios, clamar a Dios, saber qué es la voluntad de Dios, que tus circunstancias estén caminando en ese propósito o en esa voluntad de Dios. Pide el consejo, pide el consenso, ten la seguridad de que tus autoridades, de que tu esposa, o sea, maridos, no tomen decisiones solos. ¿Quién te ha hecho creer que tú solo puedes aventarte al vacío a una decisión y a la esposa la dejas allá arriba? Tómenla juntos, tómense de la mano y juntos aviéntense. Y si la riegan, la regaron juntos. Y si salió bien juntos. Pero no es como que tú solo decides solo, lo haces solo. O jóvenes, no decidas solo, porque para eso Dios te ha dado unos padres, para eso Dios te ha dado una autoridad espiritual. Busca consejo o busca consenso, no para que te digan lo que tú quieres oír. Porque a lo mejor Jacob pudo haber, como te decía, a las esposas se le hubieran haber puesto difíciles, pero todo está listo. Y entonces dice en el versículo 21 que literalmente salieron a escondidas huyendo de casa de Labán. Huyó pues con todo lo que tenía, se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido, porque aprovecharon un momento donde dice la Biblia que Labán se había ido a trasquilar las ovejas. O sea, él estaba en otra región donde él estaba trabajando, lejos de casa o lejos de donde estaba Labán, y aprovecharon para huir literalmente. Entonces ahí viene Jacob con los camellos, dice, con las esposas, con los hijos, con las ovejas, con todo lo que Dios le había dado. Y ahí van 3 días de camino. Y después de 3 días de camino, ya habían cruzado algunos lugares relevantes. Entonces cuando Labán se entera, dice la Biblia que ¿qué crees que hizo Labán? No digo, gloria a Dios, que Dios les bendiga. No. Dice la Biblia que Labán entonces fue tras él y no era para bendecirlo. Pero aquí viene mi cuarto punto. Cuando decides algo en la voluntad de Dios,
No es garantía que todo será extraordinario, pero si es su voluntad, Él estará contigo. Amén. No olvides esto, hermano. Si es la voluntad de Dios, no te eches para atrás. Si Dios dijo, no te rajes. Dios dijo y Dios te va a respaldar. Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer, Dios está ahí, aunque las cosas se ponen feas. Es que a veces creemos que cuando Dios me habló, cuando todo está bien, cuando mis autoridades están de acuerdo y doy el paso, todo será de color de rosa. No, porque ya es la voluntad de Dios. No, Dios no ha prometido que tus buenas decisiones serán acompañadas, que todo va a estar suave. Dios ha prometido que tus buenas decisiones, Él va a estar contigo aun cuando pases momentos difíciles. Y entonces Jacob ya sale y viene detrás de él Labán, y Labán viene con todo. Labán, por lo que leemos, por lo que vemos, Labán viene seguramente a matar a Jacob. Así literalmente. Labán viene a matar a Jacob, a quedarse con sus hijas, a quedarse con sus nietos, a quedarse con todo el ganado que Jacob tenía, y se lo regresa. Pero entonces en el versículo 24 dice: y vino Dios a Labán. Repite conmigo: vino Dios a Labán. Vino Dios. Ahora, wow, Dios le habla a Labán de noche, en sueños, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, en otras palabras le dijo: te calmas, porque yo estoy con Jacob. No le hables mal. Esa es la traducción. No le hables mal. Y es ahí cuando Dios está interviniendo. Porque cuando es la voluntad de Dios, las circunstancias, lo que está a tu alrededor puede ser complicado, pero cuando Dios está contigo, Dios está ahí en medio de todo. Amén. Y sabes qué, Dios guarda a Jacob. En el versículo 29 lo dice. Fíjate lo que dice Labán: poder hay en mi mano para hacerte mal. O sea, Labán iba con todo. A Labán era un tipejo, ¿no? O sea, era mala onda. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y entonces Labán se calma. Ahora Labán toma ahí un argumento donde le dice: no, es que vine hasta acá porque ya vete, pero se robaron mis ídolos. Se habían robado los ídolos de Labán, porque Labán no era temeroso de Dios. Y entonces, ¿quién crees que se los había robado? La niña bonita de la historia, ¿no? Raquel, perdón. Se había robado los ídolos de su padre. Entonces ahí ves el corazón de esta mujer también. O sea, bonita por fuera, pero por dentro no es temerosa de Dios. Y eso ya lo hablamos. Entonces finalmente no es descubierta, porque aún Jacob le dice: mira, yo no me robé nada, y si alguien de toda mi gente se lo robó, que esa persona muera. Sin saber Jacob que Raquel se había robado los ídolos. Y entonces Labán y su gente entran a la tienda de Jacob, entran a la tienda de Lea, entran a la tienda de Raquel, y Raquel se los esconde, ¿no? Y dice la historia que se los puso debajo, se sentó sobre ellos, y entonces le dijo a su papá, cuando llegó, le dijo: ¿sabes qué, papá? No me puedo levantar porque estoy en mis días, tengo cólicos, es complicado. Y su papá le dijo: bueno, está bien, ya no te preocupes. Pero ahí los tenía escondidos, y Dios hizo misericordia. Finalmente, hermano, Jacob le reclama a Labán todo lo que le había hecho, y lo puedes leer tú en tu casa, ya no tengo el tiempo. Pero en el versículo 42, creo que ese es el final, el resumen del corazón de un Jacob diferente, con un entendimiento ahora de Dios. Ya no es el niño
tranza, mentiroso, joven que llegó con Labán 21 años atrás. Ahora es el hombre que ha clamado a Dios y que ha puesto a Dios en su vida. Y entonces dice: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción, el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Y este es Jacob. Un Jacob que se destaca por dos cosas, y ya lo hablamos muchas semanas atrás. Jacob era un hombre trabajador, fue lo que le ayudó, pero también fue un hombre que por 21 años fue afligido por Labán, y eso fue trato para su vida. Y ¿sabes qué? Lo más interesante aquí que vemos, como dice Jacob, Dios vio. Dios tiene el control, hermano. Dios todavía está en control de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios todavía quiere guiar nuestras vidas. Dios todavía oye tu oración y conoce tu clamor. Dios ve cuando estás padeciendo. Dios ve cuando estás sufriendo. Dios ve tus lágrimas. Dios ve tu dolor. Dios ve cuando pasas tiempos de quebranto. Dios sabe cuando tú estás incluso en momentos difíciles. Dios lo conoce. Pero Dios está actuando en tu vida, aunque a veces no lo veas, aunque a veces no lo sientas. Yo no sé, porque me he metido mucho en esta historia. Yo no sé si los primeros 14 años de Jacob, Dios no le habló, porque Jacob no clamó a él. No lo sabemos. O Dios no le habló, porque a veces Dios tiene silencios para con nosotros. Yo no sé si a ti te ha pasado que hay veces donde te sientes que Dios no te habla. Para Jacob a lo mejor fueron 14 años. No sé si él buscó a Dios, si él clamó a Dios, si él ahí donde estaba con las ovejas le gritaba a Dios y Dios no respondía. Pero llegó el momento donde Dios ya era el tiempo y le dijo: yo estoy aquí. Nunca olvides esto. El que comenzó en ti la buena obra, dice la palabra, la va a perfeccionar. Y a veces Dios tiene silencios en nuestras vidas. Pero no es que no te ama, son tiempos de proceso. Son tiempos donde Él te está procesando en la vida. El tiempo que pasa, Dios está trabajando contigo. Tú puedes creer que Él está ahí, porque como dice Pablo, caminamos por fe y no por vista. Saber que sus promesas se van a cumplir. Si lo dijo, lo va a hacer. Y va a llegar el momento cuando Él nuevamente abra su boca de alguna manera y te recuerde y te diga: yo estoy aquí. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. A partir del capítulo 32 veremos a un Jacob que tiene un cambio radical, un encuentro con Dios, y aún su nombre cambia de Jacob a Israel, porque ha peleado con Dios y venció. Dice, el nombre significa eso, el que ha peleado con Dios y venció. Vamos a orar, el tiempo pasa. Vamos a orar. Señor, esta noche te agradecemos nuevamente por abrir tu palabra, por la libertad que nos das de escudriñar tu palabra. De cada vez que leemos y releemos, encontraremos algo nuevo. Y gracias porque lo podemos aplicar a la familia, a nuestras vidas. A veces podemos identificarnos y que nos identifiquemos con Jacob cuando a veces nos sentimos aprisionados, que el tiempo pasa y no hay nada.
pero que no olvidemos, Señor, que tú eres fiel y que tú que hablaste lo vas a cumplir. Señor, que seamos dóciles, que seamos sensibles para oír tu voz, que nunca olvidemos estos principios que tantas veces a lo mejor los oímos y los oímos y los oímos, y que sean parte de nuestra vida para tomar las mejores decisiones, buscar tu presencia, Señor, pedir el consejo o el consenso, ver las circunstancias y actuar en base a tu perfecta voluntad. Recordar, hoy añadimos que no quiere decir que todo va a estar bien, pero si tú nos dijiste que va, entonces todo va a estar bien, porque tú estás con nosotros, Dios, y en ti confiamos. Y te pido que tú bendigas a tu iglesia y que hoy tú nos lleves, Señor, en esta palabra para caminar y para creer que tú sigues obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.